Un gran saludo a todos nuestros amigos de Latinoamérica a través de 360 Travel. Ahí le veo a Gustavito también, querido. ¿Cómo le va? Se ¿Todo les bien? extraña, se les extraña. Y como todos los jueves estamos acá felices. Hoy día vamos a hablar un poquito de Machu Picchu, que es el destino más famoso de Perú. Mucha gente no conoce en el mundo la palabra Perú, pero sí ha escuchado alguna vez la Sí. palabra Machu Picchu. Hoy día nos encontramos con un gran amigo que es mi fuente, mi consulta de noticias y cuando tengo ciertas dudas de Machu Picchu acudo a Darcy Serrano. Está en este momento en Cusco. Darcy, ¿cómo te va? Bienvenido a 360, el placer de tenerte. Muchísimas gracias, Augusto. Gustavo, muy buen día con ustedes. Y es un placer para mí estar ahí con ustedes. Vamos a hacer Más- lo que hacemos siempre con Jorge. Jorge obviamente ya lo sabe. Es dejarlo a Jorge que dialogue primero con Darcy y después seguramente ya ingresaremos nosotros en la charla para preguntar alguna que otra inquietud. Pero todo suyo, Jorge querido. Entonces vamos para adelante. Para hablar un poquito de Machu Picchu, Machu Picchu empieza a ser conocida a partir de 1911 según la historia, y eso me va a corregir Darcy con sus preguntas y respuestas puntuales. Pero sin embargo, en los registros históricos de Perú existen mapas muy antiguos de aquellos viajeros, de aquellos cusqueños que llegaron por primera vez a Machu Picchu. Machu Picchu sigue siendo el lugar importante, histórico, inspirador. La gente cuando llega al punto más importante de ubicación llora, se alegra, así que Darcy nos puede comentar un poquito sobre la historia de Machu Picchu y después hacemos otra preguntita. Claro, con mucho gusto, Jorgito. Bueno, para hacer un análisis histórico, primeramente, antes que llegara Hiram Bingham a Machu Picchu el 24 de julio de 1911, han llegado familias locales, ¿no? Como el señor Agustín Lizárraga en el año de 1902. Eso lo acredita también Hiram Bingham en una fotografía que él encuentra en una pared de la ventana, en una pared del templo de las tres ventanas. Ahí había una inscripción como un graffiti que decía A. Lizárraga 1902. Entonces, hasta el momento es la datación más antigua que se encuentra ahí en el santuario histórico Machu Picchu, exclusivamente dentro de la ciudad inca o la yacta inca que la llamamos hoy en día, ¿no? Pero mucho más antes que ellos, todavía hay un registro de un alemán, Augusto Rodolfo Burns, que llegó más o menos en 1874, si no me equivoco. Primero se juntó con muchas gentes ahí, descendientes de hacendados, para que pueda él hacer una empresa sobre los tesoros del Inca, para que ellos puedan explorar esas zonas. Al no haber encontrado mucho futuro en ello, entonces, ¿qué hace? Va hacia la Casa Forja en Arequipa y empieza él a crear una empresa maderera. Entonces, es así que para entrar a explorar la madera, se adentran al valle del Aobamba y el valle de Pampacagua. Dentro de este valle es donde se encuentra pues Machu Picchu, ¿no? Y ahí empiezan a explorar lo que viene a ser la madera cedro, caoba, nogal y otras especies nativas de ahí, ¿no? Maderas muy duras, porque él ya sabía que estaba dándose ya la construcción de la vía férrea. Entonces es así que Augusto Burns se localiza en el lugar que hoy en día lo conocemos como Puente Ruinas. Ahí él trajo una máquina de aserradero y después de haber hecho sus actividades dejó abandonada la máquina y se fue. Y desde ahí fue el primer nombre del pueblo de Aguascalientes como el pueblo de Maquinachayo, porque para nosotros los cusqueños, cuando hablamos quechua, le ponemos un diminutivo chayo al español cuando no tenemos la palabra correcta, ¿no? Era el pueblo antiguo de Máquina, que normalmente le hemos llamado como Maquinachayo, que después, cuando llega la vía férrea a Machu Picchu Pueblo, el distrito hoy en día, se le conoce como la estación de Aguascalientes, habiendo llegado en 1929 la estación. Y en Darcy, 1941
para la Sí, época de Jorgito, Iron Bingham, ¿qué tuvo que hacer Iron Bingham para cruzar el río? Recuerdo que habían ciertos animalitos que ahora ya no existen. bueno, lo que hizo Bingham fue pues pagarle el salario a los locales, a Melchor Arteaga y a Richarte, para que los acompañaran a cruzar el río. El puente Ruinas, que hoy en día es un puente carrozable, ahí más abajo se encuentran las evidencias de unos bloques de piedra y ellos tenían un puente de palos, pues. Entonces Así por es. ahí ellos pasaron y subieron cerro arriba. Viste, Jorge, la carretera que es zigzagueante, más o menos 9 kilómetros, 14 curvas, y por ahí, por el medio, pasa un camino que va cortando para llegar hasta el santuario, ¿no? Yo hice esa ruta cuando un amigo que vino de Suecia me dijo, no, vamos caminando. Yo le digo, son 2 horas, le digo. Y yo llegué, pero con la lengua afuera, porque esa ruta es de bastante vertical de ascensión. Y en realidad esto fue una bonita experiencia, pero fue muy agotadora. Por otro lado, quería preguntarte, durante la época del COVID hubo un personaje, un japonés que el gobierno peruano le permitió ingreso, porque recordar que durante el COVID casi la yacta estuvo cerrada durante un año, ¿verdad? Así es, exactamente, ¿no? El 6 de marzo del 2020 que empieza el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Había un japonés llamado Gese Katayama. Él tenía planificado visitar Machu Picchu y llegó en esos días y entonces le cogió la pandemia. Y recuerda que había solo un día para poder movilizarnos a nuestros hogares o donde queríamos pasar el aislamiento. Entonces fue así que este amigo japonés, Gese Katayama, decide pues quedarse en Aguascalientes, ¿no? En Machu Picchu pueblo, ahí compartiendo con la gente local y todo, y habiendo esperado más o menos 7 meses, se le abrió pues el santuario más o menos el 13 de octubre del 2020 por unas gestiones que hizo la municipalidad en su momento, el área de turismo, lo permitieron ingresar a este japonés solito a Machu Picchu, ¿no? Tuvo esa dicha de poder visitar, de que le abran Machu Picchu exclusivamente Así es. para él, ¿no? Pero claro, debió haber sido no sé si un trauma, pero un estrés estar esperando y quedarse en Machu Picchu hasta que abran las puertas, ¿no? En realidad debe haber sido algo bonito y como me comentaste, creo que ahora le llaman el Papá Noel de Machu Picchu. Bueno, quiero Así dejar es. ahora sí a Augustito y a Gustavo con las siguientes preguntas. Adelante, por favor. Ahí está, ahora sí estamos en el aire. Me gustaría consultar, Jorge, a los dos, por supuesto. Mañana se va a dar un día importante. Mañana 12 de enero, viernes 12 de enero, va a comenzar lo que es la venta online de entradas para visitar Machu Picchu. Esto generó polémicas, sabemos, en las calles de Cusco, hubo protestas. ¿Qué nos pueden comentar acerca de eso? Primero, Darcy, por favor. Bueno, por el momento todavía está en una incertidumbre, todavía mucha gente sigue reclamando sobre esto debido a la forma o al contrato que se ha dado esto, ¿no? Totalmente. Bien, entonces todavía no se sabe, han estado sacando para capacitaciones para que se pueda vender los boletos, pero al final no se ha logrado, todavía hay unos problemas, estamos esperando nosotros también a tener las informaciones el día de mañana prácticamente para ver cómo se va a dar esto, ¿no? Ya que este pequeño problema también recae mucho en los visitantes y nos afecta mucho para tener más afluencia de turistas, ¿no? Claro. Darcy, lo que pretenden o lo que ellos consideran es que quieren privatizar, podemos decirlo así, Machu Picchu. Bueno, de un modo Machu Picchu no se puede privatizar porque es un patrimonio mundial, ¿no? Patrimonio mixto de la humanidad. Entonces lo que han visto el gobierno, ellos asumen que hubo mucha corrupción en el manejo de los boletos, como quizás hay en muchas empresas estatales que se ha podido ocurrir. Bueno, ese es el caballito de batalla de la ministra de Cultura para que haya generado una orden de servicio para dar un contrato a una empresa conocida como Join Us para que puedan, o sea, el tercerizar la venta de boletos, ¿no?
Pero a mi punto de vista, como cusqueño peruano, entonces al momento de tercerizar el boleto, prácticamente es como si tú estarías privatizándolo indirectamente Machu Picchu, ¿no? Claro, claro. Porque no, ¿quién va a tener el control de los boletos? Y Machu Picchu es un lugar muy especial porque no han previsto, a mi punto de vista, de que tenemos que usar un tren, tenemos que usar un autobús, hay limitaciones, puede haber demoras en el tren, hay colas y va a haber momentos donde muchos turistas tienen que hacer 30, 40, 50 minutos de cola para poder ingresar al parque y hay una nueva normativa que solamente te dan 30 minutos de retraso para que tú puedas entrar al parque, ¿no? Claro. Hay algunos que pienso yo que se tiene que mejorar y en caso se dé a esta venta por medio de la empresa privada, tendrán que ver y mejorar estos detalles por el bien del turismo de todos nosotros, ¿no? Darcy, Jorgito. perdón, Jorge, ¿ibas a acotar algo con respecto a lo que decía Darcy? Sí, en realidad hubo bastantes reclamos porque no parece ser tan lógico que hayan dado una decisión así de pronto con una empresa que aparentemente vender un tour es como vender una entrada a un concierto. La marca Join Us es especializada en vender entradas de concierto, pero cuando ellos fueron a Cusco para tratar de explicar cómo es el sistema, ahí se evidenció que la empresa no estaba preparada para poder tomar esta responsabilidad, ya que sabemos que el manejo de entradas, pues temas de temporada, alta, baja, pero sobre todo no lograron responder las preguntas básicas de cualquier agencia. Esperamos que esto se arregle pronto por el beneficio de todos y sobre todo para poder disfrutar Machu Picchu. Bueno, es muy raro también escuchar de que quieren como privatizar, entre comillas, algo tan natural y tan cultural, ¿no? Como es Machu Picchu. Darcy, ¿cuáles son las expectativas que tienen pensando que recién está arrancando el 2024? ¿Cómo es el análisis que hacen en el comienzo del año? Y bueno, después de este análisis, ¿cuáles son las expectativas que ustedes están esperando? Bien, Gustavo, Augusto. Bien, estos días se ha visto un incremento de visitantes a Machu Picchu. Esto debe ser por las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, y también ya por las vacaciones aquí en Latinoamérica, ¿no? O prácticamente en el hemisferio sur. Entonces estamos teniendo presencia, sí, de turistas brasileños, chilenos, mexicanos, americanos. Entonces, como normalmente siempre se ve todos los años, enero tiene un repunte, febrero y marzo baja un poquito y después entre el mes de abril hasta diciembre vuelve a repuntar nuevamente. Pero sí, entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre, yo creo que va a ser mejor porque también hay un detalle que se ha aumentado la capacidad de carga para visitar a la yacta de Machu Picchu. Entonces eso va a hacer que probablemente lleguemos a niveles pre-pandemia, ¿no? Claro. Porque de la pandemia hemos llegado a tener más de 1,5 millones de visitantes a Machu Picchu y bueno, este 2023 se tiene más o menos entre 950,000 visitantes a Machu Picchu después de la pandemia, ¿no? Perfecto. Bueno, Darcy, queremos agradecerte el tiempo, el haber dialogado este momento con nosotros, habernos aclarado este conflicto que está sucediendo con Machu Picchu, que ojalá se solucione, porque de verdad es uno de los lugares más buscados y más hermosos que tenemos en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Es un patrimonio de la gente y del Perú, y como que privatizar me parece que no es una buena idea, así que ojalá que se termine de solucionar. Todos los éxitos del mundo para este año que comienza y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto, así que te agradecemos mucho el tiempo. Listo, muchas gracias. Que tenga muy buen día. Jorge, el placer de siempre, amigo, compañero. Se viene un 2024 con muchas historias, así que estamos preparadísimos para escucharlas.
Gracias a Gustavito, estamos acá siempre adelante y tratando de compartir la información de primera mano y recordar que el 23 y 24 de enero tenemos la FIT Monochucos, es la primera feria en el mes de enero y allí también vamos a estar presentes para hacer la transmisión para 360 Travel. Perfecto, va a ser un verdadero placer entonces. Abrazo muy grande, Jorge. Buen fin de semana.